Y ahora viene una cuarta ola que también es Omicron, pero es una variante, una subvariante de Omicron que se llama BA2, BA2, BA3, BA4 y BA5, ¿sí? Son todas variantes de sublinaje de la variante Omicron, que cada vez se pone más contagiosa. Es decir, yo diría 40, 60, 80 veces más contagiosa. Pero ¿qué ha pasado en el mundo? En el mundo ha pasado lo siguiente, es decir, la vacuna ha evitado que los pacientes ingresen a hospitalizarse. Cuando aparece Wuhan y Manaos, la gente entraba al hospital porque de 100 personas que se contaminaban, 20 entraban al hospital, 15 quedaban en sala de COVID, 5 a la terapia, 3 y 2 se morían generalmente. Esto cambió radicalmente y fundamentalmente cambió cuando aparece la vacuna. La vacuna, si yo hice un trabajo estadístico, se ve claramente que digamos que las variantes Omicron se hacen altamente infectológicas, 60, 70, 80 veces más, le hacen un pico enorme, pero los pacientes no entran a la terapia y tampoco entran a la sala de COVID. ¿Por qué? Porque la vacuna ya le produjo, digamos, inmunológicamente los anticuerpos necesarios para atacar. Entonces cada vez con más cantidad de vacuna y con los refuerzos, los pacientes no ingresan al hospital. ¿Qué pasa hoy? Hoy hay un aumento tipo cuarta ola, con una gran cantidad de infectados, pero todo se está transformando como en una fase endémica, es decir, gripe. Capaz que tenés 10 o 12 personas con gripe y tenés 4 que son COVID. Pero esos 4 tienen una gripe común, ni siquiera entran al hospital. Y por eso es muy importante tener el barbijo. O sea, mantener la distancia social y tener el barbijo en los lugares cerrados donde vos no conocés, porque eso evita la diseminación con los demás que están al lado tuyo, porque es altamente contagiosa. Es decir, si vos no usás barbijo y tenés Omicron, te vas a contagiar, con toda seguridad. Ahora bien, si estás vacunada, no te vas a complicar, no vas a entrar ni a la terapia ni a la sala de COVID, vas a hacer una gripe común en tu casa. Sí, pues el 80% de la población de Santa Cruz está vacunada al menos con 2 dosis y el 60% está con 3 dosis y ahora se está poniendo una cuarta dosis. Y la cuarta dosis se recomienda a los pacientes que tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes y aquellos que tienen más de 50 años y que hayan pasado más de 4 meses de la tercera dosis. Es conveniente a ellos sí aplicarle la cuarta dosis. Pero con 3 dosis, date por tranquila porque estás por fuera de peligro. Y seguramente ya no te vas a complicar. Porque ¿qué pasa con el tema de la vacuna? La vacuna tiene 2 efectos. 2. Hay vacunas que en tu organismo hacen un efecto protectivo y otro hacen un efecto esterilizante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo te coloco la vacuna a vos, si vos no te agarrás el virus, no te entra a tu organismo, es efecto esterilizante, que son los efectos del sarampión, de la vacuna contra el sarampión, la varicela, las vacunas comunes del calendario normal. Pero también muchas veces el virus te entra y no te complicás, haces siempre una gripe común y ese es efecto protectivo, porque el virus llega solamente hasta la vía aérea superior y no pasa al pulmón, con lo cual no te hace la neumonía por COVID. Entonces, al no hacer la neumonía por COVID, evidentemente estás protegida protectivamente. Y ese es el efecto que tiene la vacuna en este caso, 2 efectos, protectivo y esterilizante. Por eso digo que la vacuna es muy importante y por qué aumentó en Estados Unidos y en Europa. Porque hay un 30% de corriente antivacuna, 25 o 30% de gente que no se quiere vacunar. Entonces esa gente se complica. Están estudiándolo en todos los lugares del mundo porque hay brotes de hepatitis que tienen que ver con el tema de la inmunidad, no de la vacuna, sino del COVID, digamos. La verdad que no está todavía bien detallado qué es lo que ha sucedido, porque hay mucha gente que porque esto produce daño multifuncional. Hay casos de endocarditis por COVID, hay casos de pancreatitis por COVID, hay casos de carditis, de problemas cardiológicos, problemas renales. Y también hay muchos casos de problemas neurológicos, porque la revista Lancet, que es la revista más prestigiosa del mundo, inglesa, hizo un estudio radiográfico, tomográfico y de resonancias, todo un estudio de computación en los pacientes que se complicaron con el COVID y todos perdieron peso cerebral, su cerebro pesa menos.
Vos fíjate que, y por suerte, en algunos casos ha sido solo de lugares vírgenes del cerebro, y en otros lugares más conocidos como las zonas olfatorias, gustativas, que ha quedado mucha gente con trastornos de ese tipo. Entonces es importante que la gente sepa que pueden quedar con trastornos olfatorios o gustativos y además con un síndrome post-COVID que dura entre 3 y 6 meses. Tos, fatiga, falta de concentración e insomnio. Tos crónica, insomnio, dolores de cabeza y muchos dolores articulares. Esa es una de las cosas bien comunes. En la faz física y en la faz psicológica hay mucha depresión post-COVID y hubo mucha angustia cuando vos lo tuviste. Porque la angustia era cuando vos estabas contaminada y no tenías qué hacer porque no tenías vacuna, la denominaban el miedo del mañana. Y después que pasabas esos 7 días, que te agarrabas fuerte el COVID, quedabas depresiva, que era la tristeza del ayer. O sea que pasaban cosas en la cabeza de la gente que después quedaron durante mucho tiempo y van a quedar. Por eso los paradigmas de cambio de la vida común y de la vida del mundo va a ser totalmente distinto. Por eso yo le digo a la gente que cada vez que hablo de este tema, porque he estado muy compenetrado de que esto nos tiene que enseñar muchas cosas. Y una de las cosas que nos tiene que enseñar es que la familia fue la mejor medicina y que la vida ha sido solo un número. Es decir, en la evolución de tu vida ha sido solo un número. Es decir, la edad no la ha respetado, se han muerto viejos y jóvenes. Entonces yo creo que nos tiene que enseñar a ser más empáticos y a ser otro tipo de persona. Igual, ha mostrado las miserias también del ser humano, obviamente, pero yo creo que nos tiene que enseñar a ser distintos. Van a quedar muchas cosas en esto, muchas enseñanzas que son muy interesantes. Pero bueno, yo lo que le recomiendo a la población que se vacune, que no deje de vacunarse, porque la ciencia en tiempo récord ha conseguido doblegar esto y la va a terminar doblegando. De hecho, ya en la Argentina estamos en un 85% vacunados y ya prácticamente hay muy pocos decesos por COVID. Hay que hacer una vigilancia epidemiológica muy cerca. Si el chico está con algún cuadro de orden viral o gripal, hay que separarlo. El resto puede no usar el barbijo, porque los niños, desde ya en el inicio de la pandemia, no se complicaban, menos se van a complicar ahora. Y si están vacunados, olvídalo, no va a tener ni se van a enterar que tuvieron COVID. Así que pueden no usar el barbijo en la escuela. Ahora las personas grandes que circulan por la calle, sí convienen cuando ingresan a los negocios, al mercado, a la farmacia, conviene que se pongan. La verdad que ver morir a la gente joven y ver morir a nuestros amigos y algunos de nuestros familiares fue muy fuerte. Y se agotó el sistema de salud, porque era día y noche y recibir gente. Imagínate que yo salía a atender a la gente en mi pueblo y le ponía el saturómetro, y cuando tenía menos de 90 de saturación lo tenía que llevar al hospital, porque ya la persona empezaba con la neumonía. Porque ¿qué significaba? Menos de 90 de saturación en el oxímetro indicaba rápidamente estudios de imagenología. O sea que había que hacerle la tomografía porque estábamos haciendo la neumonía. Si estaba haciendo la neumonía había que ponerle máscara de reservorio. Y la máscara de reservorio había que poner medicamentos. ¿Cuáles eran los medicamentos? Los medicamentos generales, que eran los corticoides y los antibióticos, y que como bien sabemos, en este lugar no habilitaron el ibuprofeno, que yo lo daba, para poder hacer las nebulizaciones, y entonces el paciente empezaba con trastornos respiratorios. Hacía la neumonía, le comía todo el pulmón y el paciente empezaba con la insuficiencia respiratoria y el daño multiorgánico, jodía el hígado, el corazón, y finalmente el riñón, el paciente se moría. Lamentablemente pasó, se nos murieron 240 en Caleta Olivia, 128.000 en el país y 6 millones mentirosas en el mundo, porque en realidad, imagínense que la China comunicó 3.800 casos en toda la pandemia hasta el día de hoy. Son 1.520 millones de habitantes, eso es una mentira. No puede ser que haya tenido casi los mismos muertos que Santa Cruz, todo China. O sea, es algo que la Organización Mundial de la Salud lo sabe y lo acepta. Tal es así que las revistas internacionales y la OMS dice que fueron más de 26 millones de personas que se murieron, no 6.